la autocomposición, heterocomposición, conciliación y arbitraje. A ver, ¿cómo está? Proceso extranjero, proceso eclesiástico, autocomposición, ¿qué más? Composición procedimental Ajá, y conciliación y arbitraje. ok. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Um, el proceso del extranjero tenía que ver con las diferentes, bueno, cómo es que podría decir que cada estado lleva un proceso, ¿no? Que puede que, lo que yo entendí es que puede ser que en México lleven, como había puesto el ejemplo de un matrimonio de dos parejas, de una pareja del mismo sexo, que a lo mejor en un país no tengan este, no esté regulada como tal ese matrimonio y lo llevan a otro estado, a otro país Si hay un para conflicto llevarlo a cabo. derivado entre una figura, entre dos personas, si hay un conflicto derivado entre dos personas y se involucra una figura jurídica que no esté regulado en un estado determinado, ese conflicto puede ser resuelto por parte de otra autoridad jurisdiccional de otro país y puede estarlo remitiendo varios jueces hasta que el sistema jurídico de ese país sí pueda resolverlo, justo porque su país sí se conoce o sí se contempla esa figura. Esas son algunas normas de reenvío, les doy un ejemplo. ¿Qué más? Y bueno, eso es como lo que había mencionado usted, del proceso en el extranjero. Y lo del proceso eclesiástico, también había mencionado lo del matrimonio, que mmm, cada, o sea, si, por ejemplo, si te casas mediante lo civil, mediante un este un juez ante lo legal, eso tiene ¿Cómo unas ante lo normas legal? distintas. O sea que hay un matrimonio no legal. No, ¿cómo lo explico? este, o sea, es diferente casarte ante la iglesia que ante lo civil. Por las leyes civiles y por las leyes eclesiásticas. Ajá. Sí, tiene diferentes reglas que debemos de acatar mediante si existe un divorcio, también debemos de entender ese tipo de reglas que nos imponen. ¿Qué más? Lo que había mencionado de la autocomposición, que es cuando existe una controversia ante dos personas y aquí entra un tercero que tenga que intervenir para arreglar el conflicto entre ellos mismos. Y también había mencionado, en esa misma parte había mencionado que la heterocomposición no, ¿Qué es la composición procedimental? ¿En qué consiste? ese era lo que había mencionado, que era la heterocomposición, que era acudir con un tercero, Ok. que era todo lo contrario a la autocomposición. Y platicamos justamente de conciliación, de arbitraje, de mediación y de la tutela jurisdiccional. Todo eso. Son medios alternativos. Medios alternativos. A ver, explícame. Eh, Esto tiene que ver más con mediante cómo se soluciona un conflicto, que había mencionado que primero se lleva a la mediación, que era con un mediador exactamente, Todas que estas había son mencionado. opcionales, ¿eh? Yo puedo elegir si acudir con un mediador, con un conciliador o con un árbitro. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay entre un mediador, un conciliador y un árbitro? Que en el mediador
las resoluciones no son coercibles, o sea que no pueden ser exigidas ante la, bueno, sí, no De hecho, pueden el ser mediador no exigidas emite forzosamente. resoluciones, para empezar. El mediador lo que puede hacer es un convenio entre las partes, pero ese convenio se inscribe y tiene una categoría de sentencia juzgada. Y si alguien lo incumple, pues entonces se puede exigir el cumplimiento forzoso de ese convenio a través de la fuerza, pero ya ante otra autoridad jurisdiccional. Ahora, ¿qué diferencia entre un mediador y un conciliador? Eso es importante. Que el conciliador sí puede intervenir en el conflicto y haciendo conciencia entre las partes para llegar como a una resolución, y el mediador no. ¿Y el árbitro? Mm, ¿Cuántos tipos de arbitraje conoces? menciono dos, que era el arbitraje estricto de derecho y arbitraje amigable de composición. ¿Y cuál es cuál? El arbitraje estricto de derecho tiene que ver con las reglas que están establecidas previamente ante la ley y tienen que ser cumplidas para llegar como a resolverlo el mismo Simplemente las árbitro. reglas que van a regir ese arbitraje ya están establecidas en la ley, no las establecen las partes como en el arbitraje de amigable composición. ¿Cómo se llama la resolución que emite un árbitro? ¿Laudo? Y bueno, si yo quiero ejecutar un laudo, ¿cómo le hago? ¿Qué se tiene que hacer? Mm, Tiene que existir como un papel que autoriza el derecho. A ver, como un papel. ¿Cómo ejecuto un laudo? La autoridad administrativa, que puede ser concordante con Profeco, con CONUCEF, con CONAMED, emite un laudo. ¿Cómo le hago yo, particular, para ser valero para ejecutar ese laudo? Mediante una demanda, podría ser. Como una demanda. Pues mediante un proceso jurisdiccional, porque los árbitros, las resoluciones administrativas de los árbitros, o sea, los laudos no son coercibles, son autoridades administrativas, no forman parte de la justicia. Tengo que iniciar un proceso y les empezaba a platicar justo de los procesos ejecutivos civiles y mercantiles que infieren un documento básico de la acción. ¿Qué más vimos? Y dio varias excepciones de la autodefensa, Autotutela. que era, ajá, autotutela, que era el estado de necesidad, que era, dio ejemplos, pero era como defenderse cuando no había, que estaba corriendo peligro tu vida y no había otra manera de poder defenderse, tendrías que actuar. Depende de tu necesidad, ¿no? Que había puesto ejemplos de que si te encontrabas en un hospital psiquiátrico y las personas escapan y están a punto de acercarse, pero esas personas tienen problemas mentales muy graves, pues ahí entra el estado de necesidad, que es también la retención de equipaje, que igual era de que había mencionado de que si vas que hospedas en un hotel y no pagas la estancia bueno, el tiempo que estuviste ahí, los encargados del hotel tienen el derecho de retener tu equipaje hasta pagar tu deuda. Cuando te defiendes en un momento. Repeler una acción real en contra mía o en contra de alguno de mis dependientes, cuando se encuentra en peligro un bien jurídicamente tutelado, como puede ser la vida, la seguridad, el honor, la integridad. Legítima defensa significa repeler esa acción real que provoca o que infiere a una persona ajena. ¿Qué más? ¿Qué otras excepciones hay de la autotutela?
el honor, que si querías defender, o sea, tú Ajá, podía ese es defender un el bien honor. jurídico tutelado. Pero ¿qué otras excepciones hay de la autotutela? Ya platicamos de la legítima defensa, del estado de necesidad, de Ajá, la retención de y es- equipaje, ¿qué más? mm, Bueno, hasta ahí. Está bien, gracias. ¿Alguien se acuerda del resto de las excepciones a la autotutela? Sí, profesor, yo ¿Cuáles? A ver. hablaba de la vía civil y dio, por ejemplo, cuando los animales son bravíos, Ujú. ¿no? Y entonces esa sería una excepción. Y también dio el ejemplo de cuando las ramas de un árbol están invadiendo un predio ajeno. Así es, ¿qué más? Bueno, eso fue en cuanto a la autotutela, pero ya después de eso, ya solo nos habló de la suspensión de las garantías, y dio una frase, ¿no? Que dijo que la suspensión de las garantías podrían ser una garantía misma, pero cuando se ponga en peligro la soberanía nacional, y hablaba de una guerra civil o movimientos revolucionarios. Y ya por último nada más nos mencionó que era la figura de Chazón, y Ujú. también dio como ejemplo cuando eh, echaban lo que estaba a bordo de una embarcación cuando estaba en peligro de hundirse. Y ahí quedó el tema, profesor. Saltaron por ahí Profe, este derecho, esta prerrogativa para educar a los hijos en términos de 423 del Código Civil, cuando existía y era ilegítimo el aborto, cuando existía el delito de aborto, pues también, y el famoso robo de famélico. Esas son las que faltaron. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Quién? yo profesor, yo me he encontrado también que entre la autotutela, algo que estaba establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pero no sé si esté correcto, que habla sobre la rescisión laboral para el trabajador. A ver, explícame. Bueno, aquí tenemos que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas en las que motivan la rescisión laboral. Ujú. En este caso estamos hablando de, bueno, yo lo había entendido como una autotutela, pero por parte del empleador para poder despedir y justificar el despido de sus empleados. Pero aquí hay un tema. El empleador ya está acudiendo con un tercero. Entonces, ese tercero pues, es la Junta de Conciliación y Arbitraje, o tribunal en su momento ya con las reformas, y le estoy dando aviso a la autoridad. Ya estamos involucrando un tercero, ya no lo podemos inferir como autotutela. En el caso de estas figuras que estamos viendo, la legítima defensa, el estado de necesidad, no interviene un tercero. Eso es correcto, lo que está diciendo tú sí existe, pero no lo podemos considerar como una excepción a la autotutela, porque además recuerden que estos temas de autotutela o estas excepciones las estamos considerando como una excepción a actos que pudieran calificarse como antijurídicos. Yo les platicaba también de los elementos positivos y negativos del delito. Si bien es cierto que uno de los elementos negativos del delito es justo la antijuricidad, el contrario o el elemento negativo son las causas de justificación. Y entre esas causas de justificación encontramos justo estas, ¿no? El cumplimiento de un deber, el estado de necesidad, la legítima defensa y todas estas excepciones que no necesariamente son penales, como esto de cortar árboles, como esto de la guerra, de la revolución, del hechazón, etcétera. Pero esta figura que tú dices sirve justamente, por supuesto que esa es la utilidad, si el patrón quisiera dar aviso a la Junta, si yo quiero justificar, como bien lo has comentado, la rescisión del contrato de trabajo, a ver, este elemento ya faltó 3 veces consecutivas sin justificar su inasistencia durante un periodo de 30 días. Al rato me va a querer demandar a mi patrón y va a decir que yo lo despedí injustificadamente. Y no. Entonces, para protegerme, patrón, lo que hago es dar aviso a la autoridad, ahora sí, con un tercero. Oye, Junta, este señor faltó 3 veces. Entonces, notifícale por tu conducto que está rescindido el contrato de trabajo porque incurrió en esta causal de despido justificado, sin responsabilidad para el patrón, pero ya estamos involucrando a un tercero. ¿Sí me explicó o no, Martín? Sí, un poco, aunque yo pensé que era más
bueno, no sé, yo siento que eso es más el deber ser a como las cosas son en realidad Porque hay en un pocos. despido. Creo que entiendo tu ¿Perdón? comentario en función a que hay pocos patrones que hacen esto, ¿no? Exactamente, o sea, no es la usanza. Entonces yo pensé que por el mismo grado podría llegar a ser, bueno, y es que lo había encontrado así como un ejemplo de autotutela, en el cual el patrón pues toma totalmente la decisión de un solo lado de despedir a su empleado. Sí, lo despide, por supuesto, pero porque incurrió en una falta prevista en la ley, justificable para el despido, y además no es que él lo esté haciendo de mutuo propio, está dando aviso a las autoridades competentes, sí, él de alguna manera está aplicando y tomando decisiones. Está interesante, está discutible porque finalmente él toma las decisiones, pero a ver, también le está dando pie o está avisando a la autoridad qué fue lo que pasó para que el día de mañana, si el demandado o el trabajador lo quiere procesar, pues esté acreditado plenamente porque pudiera ser considerado. Está interesante, está discutible. Claro que sí. ¿Alguien más? De hecho, nosotros en el instituto tenemos precisamente esa figura. Cuando caemos en una cuarta falta, aquí se le dice, se nos hace una rescisión laboral. Pero previamente, pues, obviamente aquí interviene lo que es el sindicato. Okay. Y cuando el sindicato interviene, se llega a acuerdos sindicales en el cual de una manera de sancionar al trabajador es generándole lo que es una licencia, dependiendo la falta, ya sea de un año o más años, sin trabajar y obviamente sin goce de sueldo. Uh-huh. Y esa es una forma interna en la cual la misma unidad castiga al trabajador por haber incurrido ya sea en faltas o en una falta laboral o una falta administrativa de conducta. Ok. Esto está interesante, lo vamos a ver en laboral, de hecho es más bien laboral, porque independientemente de que en la Ley Federal del Trabajo existen causas explícitas para entender por qué el patrón podría despedir de manera justificada al trabajador, lo bien es cierto es que también hay una fracción hasta el final, como siempre, que infiere que le da la posibilidad al patrón, que es por ley deberían todas las empresas de manejar un reglamento interior de trabajo, le da la posibilidad al patrón de establecer su reglamento interior de trabajo, y si el trabajador incumple cualquier disposición prevista en el reglamento interior de trabajo, esa también es considerada como una causa justificada para rescindir la relación sin responsabilidad para el patrón. Interesante. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, ¿puedo? Sí, adelante. Bueno, nada más en este contexto, retomo un poquito del texto del que dejó de bibliografía, que es de Teoría General del Proceso, nada más para aclarar esto, porque yo tenía la duda menciona en el texto la solución de la conflictiva y la solución del conflicto. ¿Es sinónimo o va referente a dar solución a las formas de los conflictos que habla de lo subjetivo de los intereses, que ubicamos estas tres, la autotutela o la autocompasión y la heterocomposición? Pero en ese contexto también nos menciona tres cosas: cómo ha evolucionado la humanidad para solucionar los conflictos. En ese grado, de hecho, hace pues el estudio, ¿no? Que ya nos compartió con Carneluti de los de las 6 equivalentes jurisdiccionales para dirimir controversias. Solo mi duda era esa: si es lo mismo la solución conflictiva que la solución de conflictos o cambia en ese contexto. No, solución de conflictos o solución conflictiva es exactamente lo mismo. Lo que plantea Cipriano Gómez Lara es que existen varias maneras de solucionar un pleito. Y entonces ahora sí se hace distinción entre los métodos autocompositivos y heterocompositivos. Y de hecho es lo que vamos a ver a continuación, justamente ahorita, para aclarar cuáles son esas formas jurídicamente previstas y permitidas para hablar de autocomposición y de heterocomposición. Y también vamos a ver un poquito de historia más adelante para que entendamos cuáles son los antecedentes de los procesos. Eso lo vamos a ver ahorita, no te preocupes. Pero sí, resolución de conflictos o resolución conflictiva es exactamente lo mismo. Solamente puede variar las maneras o las figuras en los temas autocompositivos y heterocompositivos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bueno, hay aquí otro comentario de Martín. El pago de impuestos sería un ejemplo de qué, de autotutela, de exactamente de qué, Martín, cuéntame.
de autotutela. No, el pago de impuestos es una de las obligaciones por propia constitución, está establecido en la propia Carta Magna. Es una de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. En términos de la fracción cuarta, contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Eso no tiene absolutamente nada que ver, en principio, con una relación de trabajo. Si yo incumplo mi obligación de contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional, el Estado me va a sancionar y de hecho me va a exigir el cumplimiento de la fuerza de esta obligación tributaria. Si yo no quiero pagar, como les comentaba en un momento dado el primer día, el Estado me va a requerir formalmente ese pago. Si yo no lo hago, me puede embargar bienes suficientes, me puede ejecutar. Y si cometo algún delito o alguna conducta tendiente a evadir o a no pagar impuestos, también puede haber una sanción penal consistente en la pena corporal. Totalmente independiente a ello, es una relación de derecho público, no de derecho social. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si no me dices, por favor. ¿Alguna otra duda, jóvenes? A ver, profe, entonces quedé con una situación aquí. Entonces, la autotutela solo va a ser por parte de la población, nunca va a ser por parte del Estado. Sí, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, exacto. ¿Por qué? Porque el Estado, recuerda que tiene una facultad que se llama ius imperium, o derecho de imperio. El Estado, cuando actúa como autoridad frente al particular, actúa jerárquicamente superior al particular. Por eso se dice que son relaciones de suprasubordinación. Yo actúo como superior, yo Estado o autoridad actúa como superior frente al particular, y como actúo como superior, yo tengo un poder que tú particular no tienes, ese derecho de imperio para exigir a través de la fuerza el cumplimiento forzoso de una norma. Por eso, por ejemplo, en el caso de la materia penal, también lo platicábamos, si una persona comete un delito, los particulares no podemos castigarlo, precisamente porque somos particulares y no gozamos de este ius imperium. La autoridad sí, a través del tercer poder, el Poder Judicial, se puede procesar un delincuente, y si se determina que cometió un delito, entonces la autoridad con esa facultad de imperio sí puede castigar al delincuente. De igual manera, la facultad que tiene el Estado para requerir impuestos también se ejecuta con este ius imperium. Yo, Estado, en ejercicio de mis funciones como autoridad, te requiero a través de este conducto o mediante el ius imperium, con esa facultad de ius imperium, para que pagues impuestos. Por eso el derecho fiscal perteneciente al financiero y a su vez al administrativo es una rama del derecho público. Ellos no hacen autotutela porque sí tienen la facultad, la autoridad conferida por el Estado. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Bueno, muchachos. Entonces hoy lo que vamos a ver justamente es las formas que están documentadas de autocomposición y de heterocomposición. Entonces, vamos a hablar de las formas autocompositivas. ¿Cuáles son las formas autocompositivas de solución de conflictos? Hay dos formas autocompositivas de solución de conflictos. Podemos hablar de las formas unilaterales o bilaterales. Primero lo vamos a documentar y luego lo vamos a explicar naturalmente. Autocomposición. Entonces la autocomposición la podemos dividir en dos: las formas unilaterales de autocomposición y las formas bilaterales de autocomposición. Cuando son unilaterales, o las formas autocompositivas unilaterales, implican que una sola persona o una sola de las partes ejecuta algún acto tendiente a dirimir la controversia. Y cuando hablamos de formas autocompositivas bilaterales, hablamos de la intervención de dos personas para poder dirimir esta controversia. Y ojo con lo que les voy a comentar, porque aquí sí requiero toda su atención. Son formas y son figuras que están plenamente vigentes en la legislación adjetiva o en la legislación procedimental. Cuando hablamos de las formas unilaterales de autocomposición, podemos hablar de una figura que se llama desistimiento. Desistimiento lo van a escuchar todo el tiempo de aquí en adelante en cualquier figura procedimental, y eso lo vamos a ver ya cuando entremos a procesos. El desistimiento es una figura que ustedes deben de conocer perfectamente. Desistir. ¿Qué significa la palabra desistir? Si ustedes me dicen, yo desistí de mi carrera, ¿qué significa desistir?
El ya no seguir adelante. Renunciar. Vamos a hablar como renunciar. Desistir, vamos a asociarlo como un fenómeno, como un sinónimo de renuncia. ¿Ok? Y bueno, hay 3 tipos de desistimiento dentro de los procesos. El desistimiento de la acción, el desistimiento de la instancia y el desistimiento de la demanda. O sea, renuncio a la acción que planteé en juicio, renuncio a la instancia o renuncio a la demanda. Prácticamente el desistimiento de la instancia y de la demanda son exactamente lo mismo, tienen los mismos efectos. Les voy a explicar ahora sí de qué se trata todo esto. Vamos a suponer que ustedes van a iniciar un proceso, un juicio en la vía ordinaria civil, que es el proceso más común. Vamos a demandar en la vía ordinaria civil. Vamos a retomar un ejemplo. Yo les comenté en un momento dado que hay una acción que se llama acción reivindicatoria. Si una persona es titular del derecho de propiedad de un bien inmueble y de repente sale de su casa y al regresar hay otra persona que está ocupando su casa, independientemente de que pudieran plantear la vía, pudieran plantearlo a través de la vía penal por despojo, yo a través de la vía civil tengo una acción específicamente diseñada en el Código de Procedimientos Civiles que me hace a mí, que me permite a mí como particular solicitar la restitución de la posesión. A mí me hace pensar esto, que entonces hay muchas personas que pudieran pensar en irse a lo penal o a lo civil. No es que estén peleadas ambas vías. Pueden ir a lo penal y pueden ir a lo civil al mismo tiempo, pero muchas veces en lo penal les van a pedir que hayan terminado algunas cuestiones o parte del proceso civil para que ustedes tengan preconstituido algún tipo de derecho y entonces pueda prosperar del todo la denuncia o la querella que ustedes plantearon. Entonces, una acción reivindicatoria sirve para reclamar al ocupante o para reclamar al posesionario de una cosa ajena, para reclamarle la posesión y que restituya entonces la posesión al dueño del bien. Si una persona tiene un carro que no es de ella, yo a través de la acción reivindicatoria puedo solicitarle en juicio que me restituya la posesión de mi carro. De igual manera con un bien inmueble. ¿Hasta aquí me entienden el supuesto o no? Parece ser que sí. Ok. Sí, profesor. Bueno, entonces planteo mi demanda ordinaria civil. Voy a ejercer una acción reivindicatoria en contra de los ocupantes de mi casa. Pero resulta que durante el proceso, durante este trayecto, me admite mi demanda a trámite y yo quiero, hay 2 posibilidades. Yo antes de que notifiquen al demandado a juicio, es decir, antes de que lo emplacen, yo puedo optar por desistirme, por renunciar a ese proceso. Ya me admitieron la demanda a trámite, pero por alguna situación, y antes se daba mucho esto, antes la oficialidad de partes común, cuando ustedes promovieron un escrito inicial, les asigna un juzgado al azar. Yo ya ingresé o promoví mi escrito inicial y me tocó el juzgado con 34 civil. Y a lo mejor antes se daba esto. Yo no conozco a este juez, como que no me conviene estar aquí. Entonces lo que hacían los abogados era desistirse. ¿De qué? Desistirse de la demanda o de la instancia. Esto ya no se puede hacer porque ya se los asignan por computadora. Ya la base de datos del tribunal está muy avanzada y si ubica el nombre del promovente, Juan Pérez Jolote, y se da cuenta que se desistió y vuelve a ingresar la demanda, por puro sistema te manda al mismo juzgado. Ya no se permite burlar tan fácilmente esta cosa. Pero antes sí se podía, antes no se manejaba a través de esta base de datos tan evolucionada. Y no es que tenga mucho tiempo, estamos hablando de los años, ¿qué será? 2002, 2003, todavía podías burlar de alguna manera. Ahorita ya no, es imposible. Entonces, si yo quiero desistirme de la instancia o de la acción, yo como parte actora, que soy la que presenta, la que promueve la demanda, eso significa que estoy renunciando a justamente esta demanda que planteé y que se radicó exactamente en este juzgado. Una instancia, en términos procedimentales, la podemos asociar o la podemos entender como un segmento del proceso.
una parte del proceso, un segmento procedimental. Eso es segmento procedimental. Ok. Eso es lo que podemos entender como instancia, es un segmento procedimental, una parte del proceso. Me admite mi demanda a trámite y a lo mejor a mí no me gustó el juzgado donde me tocó porque es muy lento, porque tiene malos modos o porque a lo mejor por el momento no quiero demandar, por el momento. Entonces me desisto, renuncio a la demanda. Y hay que ser muy explícitos, jóvenes, porque si yo le pongo el desistimiento de la acción, que yo renuncio a la acción, las consecuencias en derecho son otras. Ahorita les voy a explicar, esto es muy delicado. De desistirme de la demanda o de la instancia significa que renuncio al proceso que se tramitó específicamente en este juzgado. Esto quiere decir que después de que yo promueva mi escrito de desistimiento de la instancia o de la demanda, me van a pedir que vaya físicamente a ratificarlo por seguridad jurídica. Si ya se emplazó el demandado, van a también darle vista al demandado, porque no está padre que ya vaya avanzado el proceso y entonces el demandado le darán vista para ver qué es lo que tiene que decir. Y eso tiene que ser siempre antes del dictado de la sentencia. ¿Y por qué? Porque si se dicta sentencia y queda firme, ya esa sentencia, por el simple hecho de quedar firme, ya constituye derechos irrenunciables a favor de ambas partes, ¿no? Ya tienes este derecho, tú sabes si lo ejerces o no, pero ya está constituido, ya no hay vuelta atrás. Nada de que te quieres echar para atrás ya que se dijo la última palabra a través de una sentencia. Eso no sería justo para ninguna de las partes. Pero antes del dictado sí. ¿Sabes qué? No me convenció este juzgado, o por el momento no quiero demandar por alguna razón, no voy a tener el tiempo para atender el proceso, lo que sea. Y yo puedo desistirme de la instancia, o puedo desistirme de la demanda, renuncio a esta instancia, renuncio al juicio que se está tramitando justamente en el 34 civil en este momento, las razones tendré. O a la demanda, estoy renunciando a la demanda que planteé justo en este momento. ¿Y cuáles son las consecuencias del derecho del desistimiento de la instancia o de la demanda? Eso quiere decir que cuando renuncio y me dan por desistido de la instancia o de la demanda, darán por concluido ese proceso y me devolverán mis documentos. Pero eso no significa que no pueda volver a plantear el mismo proceso. Ya pasó un año, pues ya pasó el compromiso que yo tenía, ahora sí ya tengo el tiempo para atender mi proceso, entonces voy a volver a plantear, ahora sí, mi acción reivindicatoria, mi juicio ordinario civil, y ahora sí voy a plantearlo. Y lo puedo volver a hacer, el hecho de renunciar o de desistirse de la instancia o de la demanda, no significa que no pueda volver a demandar después. Siempre y cuando no prescriba la acción, esa es otra. La prescripción es la pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Cuando se pierden derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se llama prescripción negativa. Transcurrió el tiempo en exceso. Yo tengo 10 años. En 10 años prescribe la acción ordinaria civil. Tengo 10 años para demandar. Si en 10 años yo no demando, ya no lo voy a poder hacer, por más que tenga mi derecho plenamente acreditado. Y ojo con esto. Pero si yo estoy en el año 2 para poder demandar y hacer valer un derecho, me desisto de la instancia, me desisto de la demanda, y al año 5 quiero volver a plantear la demanda, por supuesto que puedo hacerlo, no hay ningún problema. En cambio, fíjense la gran diferencia. Si yo me desisto de la acción, estoy renunciando al derecho público subjetivo que me confiere una prerrogativa sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Estoy renunciando, estoy desistiéndome de mi derecho para ejercer la acción reivindicatoria. Acción, me estoy desistiendo de esa acción. Si yo me desisto de la acción, en el futuro nunca jamás, ya no se puede, ya no voy a poder demandar por esta acción reivindicatoria y por estos hechos, ya no se puede, porque renuncié a la acción, no a la demanda, no a la instancia, no renuncié a esta demanda en especial o a esta instancia en particular, estoy renunciando al derecho, a la acción, y si renuncio a este derecho, yo no lo voy a poder volver a ejercer. ¿Sí queda clara la diferencia entre estas figuras o no? ¿Podría repetir su última, por favor? Sí, desistimiento de la acción es diferente al desistimiento de la instancia o de la demanda, porque el desistimiento o renuncia a la acción significa que estoy renunciando al derecho que yo tengo para demandar o para hacer valer un derecho específicamente. Si yo renuncio a la acción reivindicatoria, por ejemplo, yo ya no voy a poder
solicitar la restitución de la posesión de mi casa. Ya no voy a poder pedirle al juez, oye juez, dile que me regrese la posesión de mi casa, porque ya renuncié a ese derecho. Una cosa es renunciar al derecho de acción y otra cosa es renunciar a la instancia o a la demanda en la que se está planteando un proceso. ¿Sí me doy a entender o lo explico diferente? Perfecto, profesor, nada más era eso. Ok, ¿alguien más? ¿Sí se entendió? ¿No? Sí, profe, bueno, Sí. en este contexto que menciona, en la primera, yo tengo una pretensión que puedo reclamarla por el tiempo que puso los 10 años. Pero si yo en esa acción, como lo dijo, yo quiero que en mi acción, en este proceso, digo, me desisto de esa acción, se pierde eso que yo planteé como tal, o sea, ya porque ya existe ¿cómo se llama? La demanda y ya existió el antecedente de que lo ingresé y yo desistí. Mientras que en la pretensión, ¿no? Independientemente del tiempo, si tú te desistes de la acción, estés en tiempo, ¿no? Que claro que tendrías que estar en tiempo. Si tú te desistes de la acción, ya no vas a poder volver a plantearla en el futuro, porque renunciaste al derecho que quieres hacer valer en juicio. Justamente, una cosa es renunciar al proceso que yo estoy tramitando en el juzgado 34, solo renuncio al proceso, no estoy renunciando a mi derecho. Y otra cosa es renunciar, ahora sí, al derecho que tengo para solicitar la restitución de la posesión de mi casa. ¿Sí me explico? Sí, ahí ya quedó entendido. Uno es renuncia al proceso y otro a la acción. Exactamente. Uno es el desistimiento de la instancia. Se le llama desistimiento de la instancia o de la demanda. Desistimiento de la instancia o de la demanda. ¿Ok? Estoy renunciando ante esta instancia, estoy renunciando al proceso tramitado ante el juzgado 34 civil, eso es renunciar a la instancia. Renunciar a la demanda o desistirme de la demanda. Yo planteé una demanda ordinaria civil de reivindicación. Estoy renunciando a esta demanda en particular, pero nunca dije que renunciara a mi acción reivindicatoria, al derecho que la ley me permite hacer valer para recuperar la posesión de mi casa. ¿Ok? Es diferente. ¿Ya me di a entender? Sí, profesor. Siempre y cuando no exceda del tiempo, ¿verdad, profesor? Del tiempo refiriéndote a la prescripción, quiero pensar, ¿no? Ajá, sí. Sí, claro. Ahora, también eso es importante. Si por ejemplo, yo ya estoy en el año, casi voy a llegar al año 10 y está a punto de prescribir mi acción ordinaria civil, aunque sea 9 años con 364 días, yo todavía puedo plantear mi demanda. Aunque el juicio se lleve otros 10 años, eso no importa. Yo la estoy planteando en tiempo y forma y se interrumpe el plazo de la prescripción si yo es que presento mi demanda en tiempo, que serían estos 10 años, ¿ok? Si yo ya, vamos a decir que planteé mi demanda en tiempo al día 300, a los 9 años con 364 días, se tramita y resulta que este juicio se tarda 3, 4 años. Obviamente, si yo en esos 3, 4 años ya estaría como en el año 13, 14, yo puedo seguir mi procedimiento perfectamente porque la planteé en tiempo mi acción. Pero si estoy en el año 13, 14 y se me ocurre desistirme de la instancia o de la demanda, pues también estoy muerto, porque ya no podría volver a plantearla aunque quisiera hacerlo, a pesar de no haber renunciado a mi acción, porque ya el término para plantear la acción o el derecho que pretendía hacer valer ya feneció. ¿Sí me explico? Ay. ¿Feneció, dijo? Sí, feneció, terminó. Uh-huh. Sí. Ok, perfecto. Más para el acervo. Ah, ok, sí, claro que sí. ¿Sí Una quedó pregunta, claro esto o no, joven? Es importante. Profesor, una pregunta. En materia de alimentos, Son imprescriptibles los alimentos. Pueden pasar más de 10 años y tú puedes seguir planteando tu demanda de alimentos, porque los alimentos son cuestión de orden público y orden social. Ok, mientras los menores no cumplan la mayoría de edad. Es correcto, así es. Ok, gracias. Sí, por supuesto, hay cuestiones que por ley, y sobre todo por esto que les planteaba también en laboral, hay muchos sectores desfavorecidos y que se consideran como estados o personas en estado de vulnerabilidad. Tal es el caso de los menores o de los acreedores alimentarios. No solo son menores, un acreedor alimenticio puede ser un cónyuge, un concubino,
un anciano, puede ser una persona incapaz que tiene una enfermedad mental. Si es una persona que tiene una enfermedad mental irreversible y que tiene síndrome de Down o Alzheimer, pues lamentablemente será una persona que nunca va a poder volver a tener esa capacidad de ejercicio. Entonces, si merece alimentos, mala tarde para el creador alimenticio, son imprescriptibles. ¿Ok? No Sí, podemos oiga, dejarlos en estado de indefensión. ¿Qué más? Perdón, Martín. No sé qué tan me estoy yendo a otro lado. Entre estas, conceptos del desistimiento, en materia penal entraría el perdón. El perdón del ofendido, eso, digo, no sé si ya llevaron penal, creo que sí, lo debieron haber visto. Pero bueno, hay varias formas para extinguir la acción penal. Dentro de estas formas para extinguir la acción penal, por supuesto que existe el perdón del ofendido. Claro que sí. Acuérdense que en materia penal la acción no la podemos ejercer los particulares. La acción la ejerce el Ministerio Público, la Fiscalía en su caso. Ellos ejercerán la acción penal y durante la carpeta de investigación, durante la tramitación, en algún momento dado puede existir que el ofendido, la víctima, pueda en algún momento otorgar el perdón, claro que sí, pero hay supuestos, y esto también es delicado, hay supuestos en los que ya no es posible, aunque quiera, otorgar el perdón del ofendido. Vamos a pensar en un delito de carácter grave, que sea grave, que no grave por su cuantía, grave porque supera el término de la pena, supera la media aritmética. ¿Sí saben esto de la media aritmética o no? Sí, sería como el homicidio o el secuestro, ¿no? No. Vamos a, sí, esos son delitos graves, pero la regla de la media aritmética en materia penal, para saber si un delito es grave o no, se pueden considerar varias reglas. Una de ellas es sumar la pena mínima establecida en el Código Penal más la máxima. ¿Cuánto te da? X números, ¿no? Y lo divides entre dos. Si te da más de 5 años, el delito es grave. Si te da menos de 5 años, el delito no es grave y puedes obtener beneficios como la libertad bajo caución. Otro criterio para determinar si es grave o no es la cuantía. Un fraude que haciendo la cantidad, no sé, de 50,000 pesos, no es grave. Un fraude de 700,000 pesos sí es grave. Y por más que se quiera otorgar el perdón del ofendido, pues ya no puedes. Es un delito que se tiene que perseguir de oficio. ¿Sí me explico? Sí, pero en este caso sí sería como un ejemplo también del Sí, por desistimiento. supuesto, claro que sí, así es, yo renuncio, que justamente eso Ok. es a lo que voy. Otra de las, ya hablamos del desistimiento de la acción de la instancia de la demanda, pero también hay una figura que seguramente la han escuchado, espero que sí, allanamiento. ¿Han hablado de esta figura en su otro curso de derecho procedimental o no? Sí, prof. ¿Qué es el allanamiento? Profesor, antes de que Sí, adelante, continúe, adelante. tengo una duda. Sí. Hablando en estas cuestiones de la prescripción, yo tengo una duda. La prescripción se da cuando hablamos de los años se dan a partir de qué momento, porque por ejemplo, si estamos le voy a poner un ejemplo, en esta cuestión de la reivindicación, de la reivindicatoria, supongamos que entraron a mi casa, a una casa que yo tengo, no sé, en otro estado, en otra ciudad, y yo por estar aquí en la Ciudad de México no me di cuenta. Pero, por ejemplo, si ellos entraron hace más de 10 años a mi casa, Contesto tu y yo duda. me acabo de enterar en este 2022, por ejemplo, yo me acabo de enterar en este 2022 cuando regresé y vi que ya estaba mi casa pues ocupada por otras personas. Quiero llevar a cabo mi acción reivindicatoria, pero entonces en ese momento ya prescribió porque tienen 10 años utilizándola, Y ni o siquiera 10, en el estado son 5. Respondo a tu pregunta. Se supone ok, que el derecho o el plazo para la prescripción se computa o nace desde el momento en que se genera en derecho tu prerrogativa para hacerla valer. Si por ejemplo hoy tomaron posesión de mi casa los delincuentes, a partir de hoy, ajá, a partir del día en que tomaron posesión, empieza a computar el plazo para hacer valer tu derecho en juicio. Eso sería lo lógico. Aquí en la Ciudad de México son 10 años, pero además la materia civil es local. Resulta que en el Estado de México la prescripción, este derecho puede prescribir no en 10, sino en 5 años. Entonces, ok. así es, efectivamente.
Entonces es a partir de que ellos llevan a cabo esa acción de haberse metido a mi casa y no a partir de que yo, Adriana, conozca esta acción que hicieron. Exactamente, pero hay varios supuestos, ojo, porque cada proceso en derecho o cada acción en derecho tiene reglas especiales, por eso es que estos cursos son tan largos. Les voy a poner otro ejemplo interesante, que también la Corte tuvo que intervenir justamente por este tema, porque no se sabía desde qué punto correría la prescripción. Les hablé también en un momento dado de cuestiones de daño moral o responsabilidad civil extracontractual. Vamos a hablar de un hecho ilícito. Por ahí creo que les planteé el caso de un proceso. Vamos a pensar un accidente en un hospital. Una persona sufre una afectación en el hospital, se le cae un aparato en la cabeza, el hospital, sin que, vamos a pensar que un doctor tomó la decisión sin consultar a los padres de sacar unas placas de rayos X, no atornilló bien el aparato, se le cae a un infante en la cabeza, y bueno, resulta que este infante está casi a punto de morir, tienen que intervenir, etcétera, y pasa el tiempo y los papás lo único que quieren hacer es plantear acción penal en contra del radiólogo, y terminan la acción penal, pero además quieren pedir una indemnización por concepto de daño moral. La niña nunca va a poder relacionarse con otras personas, la niña nunca va a poder enamorarse, nunca va a poder casarse, trabajar, llevar una vida normal. La impresión que los demás podían tener de ella ya nunca va a ser la misma, y por eso puedo demandar el daño moral. La acción para demandar daño moral en el Estado, por decir algo, ahorita que hablamos de eso, son 5 años. Y bueno, entonces quiere decir que ya prescribió mi plazo para plantear este daño moral. Pues el código dice que sí, si yo me paso de los 5 años, sí, pero de ahí la Corte, por ejemplo, tuvo que intervenir. A ver, espérame tantito. Independientemente de que el Código Civil diga que son 5 años, si las consecuencias del accidente, en este caso específico, si las consecuencias del accidente se prolongan en el tiempo y afectan a la persona que quiere hacer valer el derecho, la prescripción no se puede empezar a computar sino a partir del último daño ocasionado o prolongado en el tiempo. Si el último daño ocasionado en el tiempo fue un ataque epiléptico en el año de 2008, pues a partir de 2008 se empieza a computar la prescripción. Entonces hay muchas reglas especiales en este tipo de cosas. Lo sugerente es, como siempre se los he dicho, documentarse conforme a criterios de la Corte. Ahí van a salir de muchas dudas. La regla general sí, son 10 años en la Ciudad de México, 5 en el Estado, pero hay sí supuestos muy especiales que vale la pena que analicemos. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí respondí la pregunta? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Por ahí. Y en sentencia de amparo. Interesante. Sentencias de amparo. Cuando te conceden el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ya también está dicho, si la sentencia ya está firme, ya está firme, que te tiene que restituir la conculcación de algún derecho. Una vez que la sentencia queda firme y le ordenan a la autoridad, oye, autoridad ordenadora, tú privaste de la libertad, del derecho básico fundamental de libertad a una persona en especial. Tienes que hacer determinados actos, vamos a pensar en un acto en especial. A partir de este momento yo, juzgado de distrito, te ordeno que dejes en libertad, que ya no tengas privado de la libertad a este extranjero en una estación migratoria. A partir de ahorita ya, ¿ok? Y además tiene que ser inminente. En materia de amparo, si las autoridades no acatan las instrucciones de amparo, automáticamente cometen un delito, los destituyen del cargo y se meten en la cárcel. Es muy delicado. Pero además, la autoridad responsable al momento de hacer estos actos que ordenó la propia autoridad para restituir el goce de las garantías, siempre le va a dar vista al quejoso, que es la parte que promovió la demanda de amparo. Oye, doliente de garantías, quejoso, tú estás diciéndole al juzgado de distrito que violaron un derecho en tu contra. Ya te consigue el amparo, ya le ordené a la autoridad que hiciera estos actos para restituirte tu derecho. Ya lo hizo, y siempre le dan vista al quejoso. ¿Estás de acuerdo con estos actos o no? ¿Ya te sientes restituido del goce de tus garantías o no? Si les dicen que sí, a todo dar. Si dicen que no, eso es el verdadero proceso de amparo. Eso es lo más, vamos a decir que lo más complejo del amparo. Si no se tienen por satisfechas la restitución de estas prerrogativas, hay un cúmulo de planteamientos de recursos, queja sobre queja, revisión. Híjole, hay un montón de cosas aquí. Pero bueno, por supuesto que la sentencia refiere a una restitución de las garantías individuales
hay muchos supuestos aquí en el caso también de que se muera el quejoso. Si es que generó algún derecho, pueden seguirlo tramitando sus herederos, ¿no? Generalmente la restitución se da en cuestión de instantánea, casi tratándose de amparo directo e indirecto. ¿Por qué? No tendrían que pasar años. Para plantear también un amparo, cuestiones de prescripción, hay plazos establecidos en la ley de amparo, también muy claritos. Aquí hablamos de violación de prerrogativas inminentes. Por ejemplo, vas a plantear un amparo directo, tienes 15 días, un amparo indirecto igual tienes 15 días. En materia penal, se habla de otros plazos, en materia agraria se habla de otros plazos, etcétera. Entonces, la prescripción en materia de amparo, o más bien hay que distinguir entre la figura de la caducidad y de la prescripción, porque la prescripción en materia de amparo no podríamos hablar o no podríamos señalar que opere por una sencilla razón, porque los derechos fundamentales o los derechos humanos son irrenunciables y son imprescriptibles, que eso es también lo que habría que hacer valer. Pero también hay un plazo para plantearlo, y si no prácticamente caducó tu plazo para poderlo hacer. ¿Sí me explico o no me explico? Uh-huh. Sí, profe. Perdón. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Bueno. Sí. Seguimos entonces. Hay otra figura más, hablando de métodos unilaterales autocompositivos, que es el famoso allanamiento. Por ahí me habían comentado que sí escucharon o que ya se les hace familiar esta palabra. ¿Alguien sabe qué es el allanamiento? Sí, prof, es el vencimiento de un conflicto. ¿En qué consiste? Pues que es similar al desistimiento, porque ya no quiere seguir uno adelante con la acción. No, les voy a explicar. Esto es importante también que lo entiendan. Qué bueno que lo comentamos. Muchas gracias. Es subordinar la decisión de la otra parte, ¿no? ¿Cómo, perdón? No escucho. Subordinarme a la acción de la otra parte, es decir, hacer o ceder a lo que quiere. Así es correcto. Eso sí, eso es correcto. Vamos a plantearlo así. Si yo demando la acción reivindicatoria en contra de los ocupantes de mi casa, los ocupantes de mi casa, al momento de contestar la demanda, en vez de oponer excepciones y defensas, y en vez de defenderse en juicio, se allanan. Allanar significa, como lo han comentado, aceptar las pretensiones del actor. Ok, no hay pleito, en serio, aquí no hay litis, no hay una contraposición, o no hay una confrontación entre dos fuerzas opuestas. Sí, me allano en este momento tu pretensión, mañana me salgo de tu casa. Sí, tienes derecho. Mañana yo me salgo de mi casa, subordino mi interés al tuyo. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Claro, prof. Ok. ¿Alguna duda en torno a esto? No. Ok. No, profe. Y hay otra figura. Yo sí, profesor. Sí, adelante. Entonces, para las formas unilaterales es el desistimiento y el allanamiento. Sí, exacto. Vamos a plantearlo así. Lo voy a repetir para que quede perfectamente esquematizado. Medios de solución de conflictos. Lo podemos dividir en dos. Autocomposición y heterocomposición. En la autocomposición tenemos dos grandes rubros: desistimiento y allanamiento, que son dos figuras diferentes. Ahora sí, si tuviéramos que abrir una llavecita como cuadro sinóptico, en el desistimiento podemos hablar de desistimiento de la acción o desistimiento de la instancia o de la demanda. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Y ahora vamos a ver el único que hay, el único medio bilateral para resolver conflictos desde el punto de vista autocompositivo. Bilateral, ahora ya estamos en los bilaterales. Bilateral, y solo hay uno: la transacción judicial. ¿Alguien sabe qué es la transacción judicial? ¿Lo han escuchado? La transacción.
Profesor, es lo referente al contrato de transacción donde se habla en el artículo 2949, donde se habla que la transacción es el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas con concesiones, terminan un contrato. Ojo. Pero esto es extrajudicial, ¿no? A ver, les voy a explicar. No sé cómo les fue en introducción, pero hay temas que platicar aquí. Una cosa es un contrato y una cosa es un convenio. Y hay una razón por virtud de la cual el código habla de contratos. Ahorita les voy a explicar. Bueno, el contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Okay? Sin embargo, 1792 y 1793 del Código Civil. Sin embargo, el propio código señala que aquellos contratos o aquellos acuerdos de voluntades que sirven específicamente para modificar o extinguir derechos y obligaciones reciben el nombre de contratos. O sea que si voy a hacer un acuerdo de voluntades con la mera intención de modificar o de extinguir una obligación que fue creada con anterioridad, no puedo hablar de contratos, tengo que hablar de convenios. ¿Por qué? Porque hablar de contratos significa hablar de un acuerdo de voluntades que solamente tiene dos funciones: crear o transmitir derechos y obligaciones. Si ustedes, por ejemplo, vamos a pensar en un juicio, y yo quiero demandar a una persona porque me debe 1,000,000 de pesos. Yo le presté a una persona 1,000,000 de pesos. Y ese préstamo de dinero es un contrato que se llama mutuo, que puede ser con interés o sin interés. Contrato, acuerdo de voluntades, es un contrato que está regulado en la legislación civil. Contrato, porque estoy creando derechos y obligaciones. Una persona llamada mutuante le va a prestar al mutuatario una cantidad. El mutuatario se obliga a devolver la misma cantidad, en ocasiones con intereses. El contrato sirve para crear o transmitir. Si yo quiero extinguir las obligaciones derivadas del contrato de mutuo, lo tengo que hacer a través de un convenio de pago, porque voy a extinguir o modificar obligaciones. Se están modificando o extinguiendo. Si quiero crearlas o transmitirlas, eso será a través de un contrato. ¿Por qué hablamos entonces? ¿Por qué lo correcto sería hablar entonces de un convenio de transacción? Yo Por lo que mando a una persona en juicio. Perdón, Rocío, dime. No le iba a responder, profesor, lo mismo que acaba de comentar, porque va a extinguir una obligación. Así es una obligación que se contrajo con anterioridad. Si yo estoy demandando a una persona porque no me paga, es porque anteriormente y de manera previa a la demanda y al proceso, el contrato ya se celebró. Los derechos y obligaciones ya se crearon a través de un convenio. A través del proceso yo no voy a crear ni voy a transmitir nuevos derechos y obligaciones. Estamos hablando de derechos y obligaciones que se crearon en un acto jurídico llamado contrato previos a la tramitación del proceso. Lo que quiero hacer a través del proceso, si es que llego a un acuerdo con mi contrario en juicio, es modificar o extinguir esa obligación. Durante todo el proceso ordinario civil o cualquier proceso tramitado en forma de juicio, la ley refiere que las partes pueden extinguir sus conflictos. Por eso es una forma bilateral, porque ya están interviniendo ambas partes, actor y demandado, acreedor y deudor. Aquí ya no solamente interviene el actor como en el desistimiento, como en el allanamiento. Aquí estamos hablando de ambas partes. Actor y demandado van a hacer un acuerdo de voluntades llamado convenio para modificar o extinguir. ¿Sabes qué? Ya me harté de estar en el pleito de pago, en el pleito donde me está reclamando ese 1,000,000 de pesos. Llevamos 7 años y no llegamos a nada. Bueno, entonces, ¿qué te parece si modificamos la obligación? En vez de que me pidas el 1,000,000, ¿qué te parece si te pago 700,000 y lo hacemos en 2 exhibiciones en el juzgado? Pues ahí estamos modificando la obligación que se creó antes del proceso. Eso será un convenio. O ¿sabes qué? Ya, ahí muere, te pago ahorita, te doy 650, ¿aceptas? Órale, sí, porque yo también ya me harté. Bueno, estamos haciendo un convenio de pago y estamos extinguiendo esa obligación. Esa es otra manera más en donde podemos extinguir
un conflicto a través de la autocomposición, pero es bilateral porque ya intervienen ambas partes están de acuerdo, y si ese convenio no va en contra de disposiciones de la ley, el juez entonces lo tendrá que aprobar para que tenga el carácter de sentencia ejecutoriada, cosa juzgada. ¿Sí me doy a entender o no? Déjenme organizar ideas. Entonces, ¿la transacción es unilateral o bilateral? Es autocompositiva bilateral. Bilateral porque intervienen dos partes. Las dos Igual que las partes tienen que anteriores. estar de acuerdo para hacer el convenio. Si una de las partes quiere hacer y la otra no, pues no sirve de nada. No podemos tener un acuerdo de voluntades. Por eso es bilateral. ¿Sí me explico? Y las anteriores eran unilaterales. Exacto. Unilateral es desistimiento. Yo no necesito del contrario, yo no necesito del demandado para poderme desistir. Fue una decisión que yo tomé sin que se involucre el demandado. Yo solito decidí desistirme de la acción o de la instancia. Y yo solito decidí allanarme, actor o demandado. Demandado, por lo general, evidentemente. Entonces, eso lo hace una sola persona. En cambio, el convenio de transacción lo hacen dos personas. ¿Sí me explico? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Profesor, entonces siempre y cuando esté también el juez de acuerdo en esta situación. O sea, yo entiendo que él va a participar es un tercero, mejor dicho. Sí, claro, pero pero a ver, yo me estoy arreglando con el demandado. Y el juez, lo único que va a hacer el juez, porque no va a intervenir para solucionar el conflicto ya lo solucionaron actor y demandado. El juez lo único que va a hacer es revisar que las cláusulas del convenio que hicieron estén apegadas a derecho. Es lo único que va a hacer. El conflicto ya lo arreglaron actor y demandado, por eso es autocompositivo bilateral. ¿Sí me explico? sí, profesor, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, Sí, puedo, sí, adelante. perdón. Sí, entonces podría volver a decir la definición de transacción judicial, por favor. Sí, es un convenio. La transacción es un convenio. Recuerden que un convenio es un acuerdo de voluntades que sirve para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces la transacción judicial es un convenio por virtud del cual ambas partes dentro del proceso, actor y demandado, dirimen la controversia a través de un acuerdo de voluntades, porque están modificando o extinguiendo derechos y obligaciones que se contrajeron antes del proceso. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profesor, entendamos que el contrato crea y transmite y en el convenio modifica y extingue. Es correcto, así es. Perfectamente. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces son 12:13, nos vemos 12:23, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor, gracias.